El sol de julio caía implacable sobre San Miguel de los Remedios, un pueblo enclavado en las montañas de Oaxaca, donde todos se conocían desde el bautizo. Las calles empedradas brillaban bajo el calor, y el aroma a tlayudas recién hechas se mezclaba con el polvo que levantaban las camionetas pick-up al pasar frente a la plaza principal. Valentina Méndez tenía 26 años y sentía que cada día que pasaba en ese pueblo era un día menos de su vida real. Desde la ventana de la pequeña papelería que heredó de su padre, observaba la misma escena de siempre. Don Esteban comprando su periódico, las señoras del mercado acomodando sus puestos de flores y los muchachos del pueblo reunidos en la esquina de siempre, bebiendo cervezas incluso antes del mediodía. «¡Valentina! ¿Ya viste? Roberto se compró otra moto», gritó su prima Lucía desde la puerta, con esa emoción que a Valentina ya no le causaba ningún efecto. «Dice que te va a llevar a dar una vuelta el domingo». Valentina suspiró sin voltear. Roberto Salazar era el tercero de los chicos del pueblo que intentaba impresionarla este mes. Antes fue Miguel con su camioneta nueva, y antes de él, Javier con sus promesas de llevarla a conocer Acapulco algún día. Todos seguían el mismo patrón. Trabajaban en el campo o en el taller mecánico de don Memo, bebían cerveza los fines de semana, y su máxima ambición era ahorrar para un terreno junto al de sus padres. «No me interesa, Lucía», respondió Valentina finalmente, organizando los cuadernos en el mostrador. «Ya le dije a Roberto, a Miguel y a todos los demás que no estoy buscando novio. Pero Valentina, ya tienes 26 años. ¿Qué estás esperando?» Lucía entró a la papelería con expresión preocupada. «Todas tus amigas de la escuela ya están casadas, algunas hasta con 2 hijos. ¿Y eso las hace felices?» Valentina se giró para mirar a su prima. Carla se casó con Tomás a los 19 y ahora vive con su suegra, cocinando para 8 personas todos los días. Marina dejó la universidad para casarse con Héctor y ahora se pasa la vida planchando uniformes. ¿Eso quieres para mí?» El silencio incómodo llenó la pequeña tienda. Lucía bajó la mirada, jugando con el borde de su blusa bordada. «Es que este es nuestro pueblo, Valentina. Aquí así son las cosas. Los chicos del pueblo son buenos muchachos, trabajan duro, son de familia conocida. Son buenos muchachos para alguien que quiera quedarse aquí toda la vida», interrumpió Valentina, y su voz sonó más de lo que pretendía. «Pero yo no quiero eso, Lucía. Yo quiero más». La palabra «más» quedó flotando en el aire como una confesión prohibida. En San Miguel de los Remedios, querer más que lo que el pueblo ofrecía era casi una traición. Era decir que la vida que habían elegido sus padres, sus abuelos y todos los que vinieron antes no era suficiente. Esa noche, Valentina se quedó hasta tarde en la papelería, haciendo inventario. La realidad era que el negocio apenas generaba lo suficiente para mantenerse a flote. Las grandes papelerías de Oaxaca ciudad ofrecían mejores precios y cada vez más gente prefería comprar allá. Su padre siempre había dicho que la papelería era un servicio a la comunidad. Pero Valentina sabía que también era una cadena que la ataba al pueblo. A través de la ventana vio pasar a Roberto en su nueva motocicleta, haciendo más ruido del necesario. 2 de sus amigos lo seguían en sus propias motos, riendo y gritando. Roberto se detuvo frente a la papelería, quitándose el casco con una sonrisa que él consideraba irresistible. «Valentina, sal un momento, quiero que veas mi nueva bebé», gritó, dando golpecitos al tanque de gasolina como si fuera un cachorro. Valentina salió, más por cortesía que por interés. Roberto era hijo de don Armando, el dueño del aserradero, lo que lo convertía en uno de los mejores partidos del pueblo, según los estándares locales. «Es muy bonita, Roberto», dijo ella sin emoción. «El domingo te llevo a Puerto Escondido.
Podemos desayunar mariscos, caminar por la playa. Roberto se acercó con ese aire de confianza que daban los privilegios de ser el hijo del hombre más rico del pueblo. Vamos, Valentina, dale una oportunidad a un buen muchacho del pueblo. Roberto, ya te lo he dicho, no estoy interesada en salir con nadie ahorita. ¿Ahorita? Roberto rió, y sus amigos se unieron a la risa. Llevas diciendo ahorita desde hace 2 años. ¿Qué estás esperando? ¿Que llegue un príncipe de la ciudad en su caballo blanco? La burla en su tono encendió algo en Valentina. No era la primera vez que escuchaba ese tipo de comentarios. En el pueblo, su rechazo a los muchachos locales era tema de conversación en las fondas y las peluquerías. No espero a ningún príncipe, Roberto. Espero tener mi propia vida, mis propios sueños. ¿Sabes qué? Ni siquiera sé si quiero casarme. Tal vez quiero tener un negocio propio, viajar, estudiar algo en la universidad. ¿Universidad? Roberto dejó de sonreír. Valentina, tienes 26 años. Ya pasó ese tiempo. Además, ¿para qué? ¿Para acabar de maestra en la escuela del pueblo como la señorita Amparo? Aquí las mujeres no necesitan títulos universitarios para ser felices. Tal vez tú no necesitas entender que hay mujeres que quieren algo diferente. Valentina sintió que la frustración de años comenzaba a hervir. Y tal vez por eso ninguno de ustedes podrá darme lo que realmente busco. Las palabras salieron más filosas de lo que pretendía. Roberto endureció la expresión, guardó el casco y arrancó la motocicleta con un rugido innecesario. Antes de irse, se giró una última vez. Vas a terminar sola, Valentina. Orgullosa y sola. Y cuando tengas 40 años y sigas siendo ahorita, vas a arrepentirte de haber despreciado a los buenos muchachos que te pretendieron. La motocicleta se perdió en la noche, dejando tras de sí una estela de polvo y el murmullo de las vecinas que sin duda habían escuchado todo desde sus ventanas. Valentina sintió un nudo en la garganta, no por las palabras de Roberto, sino por la certeza de que esa conversación se repetiría una y otra vez en el pueblo hasta que ella cediera o se fuera. Esa noche, acostada en su cama bajo el ventilador que apenas movía el aire caliente, Valentina tomó su celular. Había una notificación de un correo electrónico que había estado ignorando durante semanas. Era de una convocatoria para un programa de emprendimiento femenino en la Ciudad de México. Incluía capacitación, mentoría y financiamiento para proyectos innovadores. La fecha límite para aplicar era en 3 días. Valentina miró el techo de su habitación, las mismas vigas de madera que había visto desde niña. Pensó en su padre, que había muerto hace 2 años con la certeza de que ella seguiría su legado. Pensó en su madre, que vivía en Puebla con su nueva familia, después de divorciarse cuando Valentina tenía 15 años. Pensó en Roberto, en Miguel, en Javier y en todos los buenos muchachos que veían su futuro como un camino ya trazado en las tradiciones del pueblo. Y por primera vez en su vida, Valentina se preguntó qué pasaría si simplemente se atreviera a querer más. Los siguientes 3 días fueron un torbellino de decisiones y preparativos secretos. Valentina se encerró cada noche en su habitación, trabajando en su propuesta para el programa de emprendimiento. Su idea era ambiciosa. Una plataforma digital que conectara a artesanos de pueblos pequeños con compradores en todo México y el extranjero. Había visto cómo los alebrijes de su vecino, las hamacas de la señora Petra y los textiles bordados de su tía se vendían por monedas en el mercado local, cuando podrían valer 10 veces más en las tiendas de diseño de la ciudad. ¿Qué tanto escribes en las noches?, le preguntó su tía Socorro una mañana, mientras desayunaban tamales de rajas en la cocina. Te oigo en la computadora hasta la madrugada. Solo estoy actualizando el inventario de la papelería, mintió Valentina, sin poder sostener la mirada de su tía. La tía Socorro la conocía demasiado bien.
Había sido su figura materna desde que su mamá se fue, y ahora la miraba con esa mezcla de amor y preocupación que solo las madres saben dar. Valentina, sé que no eres feliz aquí. Lo he sabido desde que eras una niña y te quedabas hasta tarde leyendo libros sobre lugares lejanos. La tía Socorro le tomó la mano. Si tienes que irte para encontrar lo que buscas, hazlo. No dejes que el miedo o la culpa te detengan. Las lágrimas brotaron de los ojos de Valentina. Llevaba tanto tiempo guardando esos sentimientos que escuchar a alguien validarlos fue como quitarse un peso del pecho. Tía, ¿pero qué va a pasar con la papelería? ¿Con las promesas que le hice a papá? Con... Tu padre te amaba, mija. Y lo que él más quería era tu felicidad, no que cargaras con un negocio que te hace infeliz. La tía Socorro limpió las lágrimas de Valentina con el borde de su delantal. La papelería puede venderse o rentarse, pero tu vida, tu sueño, ese no puede esperar más. Esa tarde, Valentina envió su propuesta al programa de emprendimiento. Con cada clic del mouse, sentía que estaba cruzando un puente invisible hacia un futuro completamente diferente. No había vuelta atrás. 2 semanas después, mientras atendía a un cliente en la papelería, su celular vibró con una llamada de un número desconocido de la Ciudad de México. «¿Señorita Valentina Méndez?», preguntó una voz profesional del otro lado. «Soy Mariana Solís, coordinadora del programa Mujeres Emprendedoras del Futuro. Tengo excelentes noticias. Su proyecto ha sido seleccionado entre más de 1000 propuestas. ¡Felicidades!». Valentina sintió que el piso desaparecía bajo sus pies. Las palabras de la coordinadora seguían llegando. Fechas, detalles, logística. Pero ella apenas podía procesar la información. Había sido aceptada. Tenía que mudarse a la Ciudad de México en 2 semanas. La noticia se expandió por San Miguel de los Remedios como pólvora. En un pueblo donde todos conocían los asuntos de todos, era imposible mantener un secreto. Las reacciones fueron variadas y reveladoras. «Sabía que terminarías yéndote», le dijo doña Mercedes, la dueña de la fonda, con un tono que mezclaba admiración y reproche. «Siempre fuiste diferente desde niña, pero ten cuidado, mija. La ciudad es peligrosa para una muchacha sola del pueblo». «Te vas a arrepentir», le advirtió don Armando, el padre de Roberto, cuando fue a comprar material de oficina. «La ciudad se come a las personas como tú. En unos meses vas a estar rogando para volver, pero ya habrás perdido todo lo que tenías aquí». Los comentarios de Roberto fueron los más duros. Se presentó en la papelería una tarde, con cara de pocos amigos. «Entonces es verdad, prefieres irte sola a la ciudad que darle una oportunidad a alguien de aquí». Su voz tenía un tono acusatorio. «¿Sabes lo que van a decir de ti? Que te creíste muy especial para los hombres del pueblo». «Roberto, no se trata de ustedes». Valentina intentó mantener la calma. «Se trata de mí, de mis sueños, de querer construir algo propio. ¿Y qué tiene de malo lo que tenemos aquí?». Roberto elevó la voz. «Mi padre me va a heredar el aserradero. Podríamos casarnos, construir una casa bonita, tener una familia. ¿Eso no es suficiente para ti?». «Para muchas mujeres sí lo es, Roberto, pero no para mí. Y eso no significa que sea mejor o peor, solo significa que es diferente». Valentina tomó aire. «Toda mi vida he escuchado lo que se supone que debo querer. Casarme con un buen muchacho, tener hijos, llevar la casa, pero nadie nunca me preguntó qué es lo que yo realmente quiero. Pues ahora todo el pueblo lo sabe. No nos quisiste. Ninguno de nosotros fue suficiente para ti». Roberto dio media vuelta y salió azotando la puerta. Pero no todas las reacciones fueron negativas. La señora Petra, la artesana que hacía hamacas, llegó a la papelería con lágrimas en los ojos. «Mija, cuando dijiste que querías ayudar a los artesanos como yo a vender, mejor nuestro trabajo. Por primera vez en años sentí esperanza», le dijo tomando las manos de Valentina. «Mi hija tuvo que irse a Cancún a trabajar en hoteles, porque aquí no se puede vivir de lo que hacemos.
Si tu proyecto funciona, tal vez ella pueda regresar. Valentina sintió que su decisión, más allá de ser personal, podía significar algo importante para otros. No se trataba solo de escapar, sino de construir algo que valiera la pena. La última noche antes de partir, Valentina organizó una pequeña reunión en su casa. Invitó a todos los artesanos del pueblo interesados en formar parte de su plataforma. Llegaron 15 personas, desde la señora Petra hasta don Julián, el alfarero, y la joven Marisol, que hacía joyería con plata y piedras locales. No les voy a mentir, les dijo Valentina sentada en la sala de su casa rodeada de maletas. No sé si este proyecto va a funcionar. No tengo garantías, pero lo que sí sé es que ustedes merecen que su trabajo sea valorado, que puedan vivir dignamente de su arte sin tener que emigrar o malbaratar sus creaciones. ¿Y si fracasas?, preguntó don Julián con su honestidad característica. ¿Si la ciudad te come, como dicen todos? Valentina sonrió, una sonrisa que mezclaba nervios y determinación. Entonces voy a fracasar intentándolo, don Julián, pero no voy a fracasar por nunca haberlo intentado. Esa es la diferencia. A la mañana siguiente, mientras cargaba sus maletas en el autobús que la llevaría a Oaxaca ciudad y de ahí a la capital, Valentina miró por última vez las calles empedradas de San Miguel de los Remedios. Su tía Socorro la abrazó fuerte, susurrándole al oído: «Ve y conquista el mundo, mija. Y recuerda, los que te amamos de verdad vamos a estar orgullosos, no importa qué pase». Mientras el autobús avanzaba por la carretera serpenteante de la montaña, Valentina sintió una mezcla de miedo y emoción. Dejaba atrás todo lo conocido, su pueblo, su casa, la papelería de su padre y a todos esos buenos muchachos que nunca pudieron entender que lo que ella buscaba no era un novio o un marido, sino la oportunidad de construir su propia vida en sus propios términos. No sabía qué le esperaba en la Ciudad de México, pero por primera vez en años sentía que estaba viva de verdad. La Ciudad de México la recibió con su caos característico, el rugido incesante del tráfico, el mar de personas moviéndose como hormigas en las estaciones del metro, edificios que parecían tocar el cielo y un ritmo de vida que no se detenía ni un segundo. Valentina había estado en Oaxaca ciudad varias veces, pero nada la preparó para la magnitud de la capital. El programa de emprendimiento le proporcionó un pequeño departamento compartido en la colonia Doctores, que dividía con otras 3 mujeres emprendedoras. Ana, una ingeniera de Monterrey, desarrollando una app de seguridad. Fernanda, una chef de Guadalajara creando una línea de productos veganos. Y Sofía, una diseñadora de Puebla enfocada en moda sostenible. «¿Primera vez en la ciudad?», le preguntó Sofía la primera noche, mientras preparaban la cena juntas en la pequeña cocina. «Se te nota en la cara, esa mezcla de emoción y terror». «¿Tan obvia soy?». Valentina rió nerviosamente. «Todas pasamos por eso. Yo lloré durante una semana cuando llegué», admitió Sofía. «Pero después entiendes que la ciudad te da algo que ningún otro lugar puede, la libertad de reinventarte». Las primeras semanas fueron un torbellino de capacitaciones, talleres y sesiones de mentoría. Valentina aprendía sobre marketing digital, gestión financiera, logística, diseño web, estrategias de ventas. Cada día terminaba agotada mental y físicamente, pero también emocionada. Por primera vez en su vida, estaba usando todo su potencial intelectual. Su mentor asignado era Rodrigo Campos, un empresario de 40 años que había construido 3 startups exitosas. Era directo, exigente y no toleraba mediocridades. «Tu idea es buena, Valentina, pero necesitas pensar más grande», le dijo en su tercera sesión. «No puedes solo conectar artesanos con compradores. Necesitas crear una experiencia, contar historias, hacer que la gente se enamore no solo del producto, sino de las personas que hay detrás».
Pero eso es exactamente lo que quiero hacer, respondió Valentina, mostrándole sus bocetos de perfiles de artesanos, que incluían videos, historias personales, el proceso de creación. Quiero que cuando alguien compre un alebrije, sepa quién es don Gabriel, que lleva 30 años tallando madera, que aprendió de su abuelo, que cada pieza tiene parte de su alma. Rodrigo la miró con una sonrisa que no había mostrado antes. Ahora sí estás pensando como emprendedora. Ese es el producto que va a competir contra Amazon y Mercado Libre. Autenticidad, conexión humana, propósito. Valentina trabajaba 18 horas al día. Madrugaba para tomar el metro a las capacitaciones, pasaba las tardes desarrollando su plataforma con ayuda de un equipo de diseñadores que el programa le asignó, y las noches las dedicaba a videollamadas con los artesanos de San Miguel de los Remedios, ayudándoles a crear sus perfiles, tomando fotos de sus productos, documentando sus historias. «Mija, te ves cansada», le decía la señora Petra a través de la pantalla. «¿Estás comiendo bien? ¿No estás trabajando demasiado?» «Estoy bien, señora Petra. Solo emocionada. En 2 semanas lanzamos la plataforma». Valentina sonreía a pesar del agotamiento. «Ya tenemos los perfiles de 15 artesanos listos. Y Rodrigo dice que tenemos posibilidades reales de conseguir inversionistas». Pero no todo era trabajo. Las noches con sus compañeras de departamento se convirtieron en espacios de desahogo, risas y apoyo mutuo. Las 4 venían de diferentes lugares, pero compartían la misma hambre de éxito y la misma sensación de estar construyendo algo importante. «Mi familia me dijo que estaba loca por dejar mi trabajo de ingeniera en una empresa automotriz», contó Ana una noche, mientras compartían pizza en la sala. Decían que una mujer con un trabajo estable y bien pagado no lo deja por un sueño incierto. «A mí, mi novio me dejó cuando le dije que me venía a la ciudad», añadió Fernanda. «Me dijo que si de verdad lo quisiera, me quedaría. Como si amar a alguien significara renunciar a tus sueños». Valentina escuchaba estas historias y se daba cuenta de que no estaba sola. Había miles de mujeres luchando contra las expectativas, contra los deberías y los se supone que, construyendo sus propios caminos contra viento y marea. Un día, mientras caminaba por el centro histórico investigando tiendas potenciales donde colocar productos de los artesanos, Valentina recibió un mensaje de WhatsApp. Era de Lucía, su prima. «Prima, el pueblo está dividido. Unos dicen que hiciste bien en irte, otros dicen que te vas a arrepentir. Roberto se puso de novio con Gabriela, la hija del veterinario. Todos dicen que se va a casar pronto. Tu tía dice que te extraña mucho, pero está orgullosa de ti». Valentina sintió una punzada en el pecho, no de arrepentimiento, sino de nostalgia. Extrañaba las mañanas tranquilas en la papelería, las tortillas recién hechas de su tía, el silencio de las noches en el pueblo donde podías ver todas las estrellas. Pero cuando miraba a su alrededor, el bullicio de la ciudad, las posibilidades infinitas, el futuro que estaba construyendo con sus propias manos, sabía que había tomado la decisión correcta. La noche del lanzamiento de la plataforma Raíces Artesanas llegó después de 1903 meses de trabajo intenso. Valentina había perdido 5 kilos, tenía ojeras permanentes, pero sus ojos brillaban con una intensidad que nunca había tenido en San Miguel de los Remedios. El evento se realizó en un espacio cultural en la Roma Norte. Asistieron inversionistas potenciales, compradores, periodistas y los 15 artesanos que habían viajado desde Oaxaca para estar presentes. La señora Petra llegó con su mejor vestido tradicional, don Gabriel, con uno de sus alebrijes más impresionantes, y todos con lágrimas en los ojos al ver sus productos exhibidos profesionalmente, sus historias proyectadas en pantallas grandes. «Nunca pensé que vería mi nombre en una pantalla así», le susurró don Julián a Valentina. «Toda mi vida he sido invisible,
solo el alfarero del pueblo. Pero ahora siento que mi trabajo, mi arte, finalmente importa. La presentación fue un éxito. Rodrigo le dio una palmada en el hombro a Valentina mientras los inversionistas se acercaban a hablar con ella. Lo lograste. Crearon algo hermoso y con propósito. Ahora viene la parte difícil, hacer que crezca y sea sostenible. Esa noche, después de que todos se fueron, Valentina se quedó sola en el espacio vacío. Se sentó en el piso, mirando las paredes donde todavía colgaban las fotografías de los artesanos. Sacó su celular y abrió las fotos viejas de San Miguel de los Remedios. Ahí estaba Roberto en su motocicleta, la papelería de su padre, la plaza del pueblo, y sintió gratitud. Gratitud por haber nacido ahí, por haber conocido a esa gente, por haber tenido esa vida, pero también gratitud por haber tenido el coraje de querer más, de atreverse a soñar más allá de lo que el pueblo podía ofrecerle. No era que los chicos del pueblo no pudieran satisfacerla por falta de méritos o cualidades. Era que lo que ella necesitaba satisfacer no tenía nada que ver con encontrar un novio o un marido. Tenía que ver con encontrarse a sí misma, con construir algo propio, con demostrar que una mujer de un pueblo pequeño podía pararse en la Ciudad de México y crear algo que importara, y lo había logrado. 6 meses después del lanzamiento de Raíces Artesanas, la plataforma había superado todas las expectativas. Había conseguido una inversión inicial de 2 millones de pesos. Había expandido su red a 8 estados de México. Y los artesanos de San Miguel de los Remedios habían triplicado sus ingresos. La señora Petra pudo comprar maquinaria nueva para su taller. Don Gabriel contrató a 2 aprendices y Marisol abrió su propia joyería. Pero el éxito vino acompañado de sacrificios y aprendizajes dolorosos. Valentina descubrió que emprender significaba noches sin dormir, decisiones difíciles, pérdidas y fracasos. Tuvo que despedir a un empleado que robaba, enfrentó problemas de logística que casi quiebran la empresa, y aprendió que no todos los inversionistas tienen buenas intenciones. En una junta particularmente tensa, un inversionista importante le sugirió que quitara el componente social de la plataforma y se enfocara solo en la rentabilidad. Las historias de los artesanos, los videos emotivos, todo eso está muy bien para tu conciencia, Valentina, pero no es escalable. Necesitas automatizar, industrializar, maximizar ganancias, le dijo con frialdad. Valentina lo miró directamente a los ojos. Entonces no somos compatibles. El propósito de Raíces Artesanas no es solo vender productos bonitos, es dignificar el trabajo artesanal, preservar tradiciones y permitir que familias enteras puedan vivir de su arte. Si eso no es escalable para usted, hay muchos otros negocios en los que puede invertir. El inversionista se retiró, pero 3 más llegaron la siguiente semana. Habían investigado a Valentina, habían visto los números y, más importante, habían entendido que en un mundo cada vez más industrializado, la autenticidad y el propósito eran el verdadero diferenciador. Para el 10º mes, Valentina recibió una invitación para dar una charla TEDx sobre emprendimiento social y empoderamiento de comunidades rurales. El evento sería en Oaxaca ciudad, a 2 horas de San Miguel de los Remedios. Tienes que volver al pueblo, aunque sea para que te vean, le dijo su tía Socorro por teléfono. Hay gente que todavía dice que fracasaste, que te fuiste por orgullosa y que vas a volver pidiendo perdón. Demuéstrales que se equivocaron. Tía, no tengo nada que demostrarle a nadie, respondió Valentina, aunque en el fondo sabía que parte de ella sí. Quería volver triunfante. El día de la charla TEDx, el auditorio en Oaxaca estaba lleno. Valentina subió al escenario con un traje sastre negro, el pelo recogido en un chongo elegante, muy diferente a la muchacha que había dejado el pueblo casi un año atrás.
Mi nombre es Valentina Méndez y vengo de San Miguel de los Remedios, un pueblo donde se supone que las mujeres de mi edad ya deberían estar casadas, con hijos, ayudando en el negocio familiar. Comenzó su charla. Cuando anuncié que me iba a la Ciudad de México para emprender, muchos me dijeron que estaba cometiendo el error de mi vida, que los chicos del pueblo, buenos y trabajadores, no habían sido suficientes para mí, que mi orgullo me llevaría al fracaso. La audiencia guardaba silencio, absorta, pero la verdad es que nunca se trató de que ellos no fueran suficientes. Se trataba de que yo necesitaba saber si yo era suficiente. Suficiente para cumplir mis propios sueños, para construir algo de valor, para romper con las expectativas que otros habían puesto sobre mí desde que nací. Por los siguientes 20 minutos, Valentina compartió su historia. Los miedos, los fracasos, los momentos donde quiso rendirse, pero también los triunfos, el impacto real que Raíces Artesanas estaba teniendo en las vidas de decenas de familias. Hoy, la señora Petra de mi pueblo pudo pagar la universidad de su nieta con sus propias ganancias. Don Gabriel, el maestro talabartero, compró su primer auto. Y Marisol, una joven de 1923 años que pensaba que tendría que emigrar a Estados Unidos para sobrevivir, ahora tiene su propia joyería en el pueblo. Eso es lo que pasó cuando una mujer se atrevió a querer más. La audiencia estalló en aplausos. Entre el público, Valentina vio rostros conocidos, artesanos de diferentes regiones, emprendedores jóvenes y, para su sorpresa, algunas caras de San Miguel de los Remedios. Su tía Socorro estaba en primera fila, llorando de orgullo. Y más atrás, casi escondido, reconoció la figura de Roberto. Después de la charla, mientras Valentina firmaba libros y hablaba con periodistas, Roberto se acercó. Se veía diferente, más maduro, quizás un poco avergonzado. «Valentina, tu charla fue increíble», dijo con sinceridad. «Vine porque tenía que verte, tenía que disculparme». «¿Disculparte?», Valentina lo miró con curiosidad. «Por no haber entendido, por haber creído que tu rechazo era sobre nosotros, sobre el pueblo, cuando en realidad era sobre ti encontrando tu propio camino». Roberto metió las manos en los bolsillos. «Me casé con Gabriela hace 3 meses. Es una buena mujer y somos felices a nuestra manera. Pero viéndote ahora, entiendo que tú necesitabas algo completamente diferente. Y no hay nada de malo en eso». Valentina sintió una ola de alivio. No necesitaba la aprobación de Roberto ni de nadie en el pueblo. Pero escuchar esas palabras significaba que finalmente había entendimiento. «Me alegra que seas feliz, Roberto, de verdad. Y espero que Gabriela también lo sea. Cada quien tiene que encontrar su propia versión de una buena vida». Esa tarde, Valentina hizo algo que no tenía planeado. Manejó de regreso a San Miguel de los Remedios. Alquiló un auto y subió por la carretera serpenteante que conocía de memoria. Cuando las calles empedradas del pueblo aparecieron ante ella, sintió una mezcla de nostalgia y distancia. Era como volver a una casa que ya no era del todo tuya, pero que siempre llevarías en el corazón. El pueblo estaba exactamente igual y completamente diferente a la vez. Las mismas calles, las mismas casas, pero ahora había nuevas tiendas, talleres artesanales más grandes y en la fachada de algunos negocios se leían letreros: «Productos disponibles en Raíces Artesanas». La papelería de su padre seguía ahí, pero ahora la administraba su prima Lucía, quien había transformado parte del local en un café internet. «Valentina», Lucía corrió a abrazarla. «No puedo creer que estés aquí. Pensé que ya nunca volverías». «Este siempre será mi pueblo, Lucía, solo que ahora también tengo otro hogar». Esa noche, la tía Socorro organizó una cena en su honor.
Llegaron los artesanos que formaban parte de la plataforma, vecinos curiosos, y hasta algunos de los que la habían criticado cuando se fue. Don Gabriel se puso de pie con su copa de mezcal en la mano. Quiero hacer un brindis por Valentina. Muchos dijimos cosas feas cuando se fue. Dijimos que los muchachos del pueblo no le habían bastado, que era orgullosa, que se creía más que nosotros. Hizo una pausa con los ojos brillosos. Pero resulta que Valentina nunca nos menospreció. Al contrario, fue la primera persona que realmente vio nuestro trabajo, nuestro arte, y creyó que valía algo grande. Nos dio dignidad, oportunidades, un futuro. Así que el brindis es por ella, la muchacha que tuvo el valor de buscar más y que cuando lo encontró se acordó de nosotros. Todos alzaron sus copas. Valentina sintió lágrimas corriendo por sus mejillas, pero eran lágrimas de satisfacción, de cierre de círculo, de confirmación de que había tomado las decisiones correctas. Al día siguiente, antes de partir de regreso a la Ciudad de México, Valentina visitó la tumba de su padre, puso flores frescas y se sentó en el pasto. «Papá, sé que querías que me quedara con la papelería, que siguiera tus pasos», habló en voz baja. «Pero encontré mi propia manera de honrar tu legado. No fue vendiendo cuadernos y lápices, sino ayudando a que el talento y el trabajo de nuestra gente llegara a donde merece llegar. Espero que estés orgulloso». Una brisa suave movió las flores, y Valentina sintió una paz profunda. No necesitaba señales místicas ni respuestas sobrenaturales. Sabía, en lo profundo de su corazón, que su padre estaría orgulloso, porque aunque ella había rechazado la vida que él había imaginado para ella, había abrazado los valores que él le había enseñado: trabajo duro, dignidad y servicio a la comunidad. De regreso en la Ciudad de México, Valentina se reunió con su equipo para planear la siguiente fase de Raíces Artesanas. Ahora no solo conectaban artesanos con compradores, sino que estaban desarrollando programas de capacitación para jóvenes en comunidades rurales, creando escuelas de oficios y preservando técnicas artesanales en peligro de extinción. ¿Sabes qué es lo más sorprendente?, le dijo Sofía, su compañera de departamento, mientras cenaban tacos después de una larga jornada. Que todo esto empezó porque los chicos de Mino dicen: «Tu pueblo no pudieron satisfacerte». Valentina rió. «En realidad empezó porque yo no sabía qué necesitaba satisfacer. Pensaba que era algo externo, un novio, una pareja, la aprobación del pueblo. Pero resultó que lo que necesitaba satisfacer era mi propia necesidad de propósito, de crear, de importar más allá de un rol predefinido». «¿Y ahora?», preguntó Sofía. «¿Ya te sientes satisfecha?». Valentina miró por la ventana hacia las luces de la ciudad que nunca dormía. Pensó en los cientos de artesanos que ahora dependían de la plataforma, en las jóvenes del pueblo que ahora veían un futuro diferente al que habían visto sus madres. No, y creo que esa es la belleza. La satisfacción no es un destino final, es un viaje constante. Siempre habrá algo más que crear, más personas que ayudar, más sueños que perseguir. 2 años después, Raíces Artesanas había expandido a 15 estados, generaba empleos directos para más de 200 familias artesanas, y Valentina había sido reconocida como una de las emprendedoras sociales más influyentes de México. Había recibido ofertas de empresas transnacionales, queriendo comprar su plataforma, pero ella las rechazó todas, no porque el dinero no importara, sino porque el propósito importaba más. En San Miguel de los Remedios, la historia de Valentina se había convertido en leyenda. Ya no hablaban de ella como la que rechazó a los buenos muchachos. Ahora era la que se fue y triunfó, la que puso al pueblo en el mapa, la que demostró que una mujer puede hacer lo que se proponga. Y lo más importante, su historia había inspirado a otras mujeres del pueblo. 3 jóvenes más habían aplicado al programa de emprendimiento.
Dos habían abierto sus propios negocios en el pueblo. Y una niña de 12 años, en su clase de español, había escrito una composición titulada «Cuando sea grande quiero ser como Valentina Méndez», porque al final, lo que pasó después no solo sorprendió a los demás, también sorprendió a la misma Valentina. Descubrió que, cuando una mujer se atreve a buscar su propia satisfacción, cuando define el éxito en sus propios términos y cuando tiene el coraje de romper con las expectativas para perseguir sus sueños, no solo transforma su propia vida, transforma el mundo.